Son rojo, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a hablar ahora de Cadetriz, que es una visión alternativa, o sea, es otra estructura de datos que maneja este tipo de información. ¿Cuál es la idea de un Cadetriz? La figura quizás sé que se ve poco. La idea de un Cadetriz es que cada punto que yo inserto en la estructura de datos divide el espacio en dos semiespacios. ¿Okay? El semiespacio izquierdo en este caso, y es que son todos aquellos puntos que tienen coordenada x menor o igual que la coordenada x del punto, y el subespacio derecho son todos aquellos puntos que tienen coordenada x mayor que la coordenada x del punto. ¿Okay? Por eso es que también esto se considera un BSP, un Binary Space Partition, porque estoy partiendo el espacio en dos. ¿Okay? Y como ya les dije, la división en este caso se hace utilizando solo una de las coordenadas del punto. ¿Okay? Puede ser la x o la y, ya vamos a ver que hay unas reglas, y una línea paralela a uno de los ejes, en este caso es una línea paralela al eje y. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo inserté ese primer punto, que me divide esto en dos subespacios, y ahora voy a insertar otros dos puntos. Entonces, por ejemplo, este P2 dio la casualidad que quedó en el subespacio izquierdo del que generó P1, y en este caso P2 ahora ya no está dividiendo el espacio en los que son menores que cierto x y mayores que cierto x, sino que lo está dividiendo en los que son menores que cierto mayores que cierto y y menores que cierto y. Igual está haciendo este otro punto, los que son mayores que cierto y y los que son menores que cierto y. Y entonces así, a medida que yo voy insertando puntos, ¿okay? Según el nivel en el árbol, ya vamos a ver eso, algunos puntos van a dividir el espacio o el subespacio correspondiente en dos en función de x, y algunos lo van a dividir en dos en función de y. ¿Okay? Entonces aquí está a lo que me refería. El nodo raíz, que es el primero que insertamos en este caso, divide en los menores de x y los mayores que ese x del punto. Mientras que el siguiente nivel, o sea, los niveles impares en este caso, dividen en x, y los niveles pares, el siguiente nivel, dividen los que son menores que y, mayores que cierto y los nivel 3 va a hacer la siguiente subdivisión en los que son menores que x, los que son mayores que x, y así el nivel 4 que es par lo va a hacer en y sucesivamente. Y un aspecto interesante que tiene esto, una diferencia quizás con el Point Quad Tree, es que esta idea es fácilmente extensible para datos multidimensionales. Porque en el Point Quad Tree, digámoslo así, que el equivalente en 3 dimensiones es el octree, que lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Pero ya divide el espacio en 8 cuadrantes, y cada vez que añado una dimensión más estoy dividiendo el espacio en aún más cuadrantes. Entonces eso complica mucho la implementación. Pero esta idea es directa, porque si yo tuviese, por ejemplo, 3 dimensiones, lo que simple y llanamente tengo que hacer es que el primer nivel divide en x, el segundo nivel divide en y, el tercer nivel en z, el cuarto nivel en x, y así se van repitiendo. ¿Okay? Si tengo 4 dimensiones, igualito, o sea, cada nivel divide una dimensión, y cuando ya cumplí con las 4 dimensiones vuelvo a repetir. Entonces se extiende mucho para estructuras multidimensionales. Buscar un nodo e insertar un hijo tiene un costo promedio de logaritmo de base 2 de n, porque hay una división en 2. ¿Okay? El peor caso de la búsqueda, aquí fue difícil conseguir también estos números, ¿okay? Es k por n a la 1 menos 1 sobre k, donde k es el número de claves, ¿okay? La dimensión del árbol, ¿no? Entonces, bueno, allí se podría hacer un análisis de tipo, en principio eso, en el peor de los casos, a medida que k crece, que el número de dimensiones crece, ¿okay? Esto se va tendiendo a ser 0, por lo tanto esto pasa a ser lineal. ¿Okay? Para 2 dimensiones es importante ver que esto va a ser igual básicamente a 2n, 1 menos 1 medio, o sea, va a ser 2n elevado a 1 medio. O sea, es casi tan bueno como el Point Quad Tree. Es tan bueno como el Point Quad Tree, de hecho, básicamente lo mismo. Entonces, la eliminación es un algoritmo complejo que tiene similitud con la eliminación de un árbol binario, y la cota máxima de eliminar un nodo seleccionado aleatoriamente es igual que la inserción logaritmo de base 2 de n, ¿no? Siendo el peor caso eliminar la raíz, que como les digo, en el peor caso es linealmente acotado. ¿Por qué la eliminación es compleja? Y no está aquí, creo, la eliminación. Pero ¿por qué es compleja? Porque esta es una estructura en la que, dado un nodo cualquiera, suponemos P1,
que es un R, un K de tri con ciertas características, con K que vienen dadas por las dimensiones que el árbol alberga. El problema fundamental es que el hijo izquierdo, o sea, si nosotros tomamos solo P2, no es un K de tri, según la definición original. Porque la definición original dice que los niveles impares dividen en X y los niveles pares en Y. Pero si yo tomo solo el hijo izquierdo, el nivel impar está dividiendo en Y y el nivel par está dividiendo en X. Entonces allí empiezan básicamente los problemas, ¿no? Entonces el algoritmo, si mal no recuerdo, lo que hace es eliminar, si quiere por ejemplo eliminar P2, ¿okay? Básicamente toma P2 y busca un reemplazo en el siguiente nivel que sea adecuado, lo reemplaza por P2 y elimina ese, ¿okay? Lo vuelve a poner aquí y luego lo vuelve a eliminar recursivamente hasta llegar hasta abajo, ¿okay? Es complejo de implementar y de hecho costó implementarlo. Un detalle interesante sobre la implementación: muchas de estas cosas se probaron básicamente con una técnica que se llama random testing. ¿Cuál es la idea de hacer random testing? Bueno, la idea de hacer random testing es que a veces, cuando hay mucha complejidad, es difícil encontrar todos los corner cases, todos los casos particulares. Entonces lo que se hace es que se generan datos de pruebas aleatorios muy grandes, que inclusive son repetibles porque uno tiene la semilla, e inclusive hay un log de lo que se va haciendo, y se genera cierto código, una función que verifica la integridad de la estructura de datos. O sea, lo que hace es verificar que siempre, por ejemplo, los niveles pares dividan en Y y siempre los niveles impares dividan en X. Y lo que hace es verificar cosas como que siempre el hijo izquierdo, los hijos izquierdos son menores que en cierta coordenada que los hijos derechos y que el padre, y así sucesivamente. Entonces lo que se hace es que se le alimenta al árbol todo ese conjunto de datos y cada paso que se va dando se corre el verificador. Entonces pueden suceder dos cosas: puede suceder que la estructura se estrelle, en algún momento si se estrella tenemos toda la bitácora para arreglar el problema, o puede suceder que la estructura siga adelante, pero el verificador está atajando el problema y está diciendo: hey, aquí hay un problema, arréglalo, porque falló la integridad. Entonces eso ayuda, por ejemplo, a que a lo mejor si el verificador no se da cuenta, el árbol no se estrella en ese momento, pero dentro de 50 operaciones más se estrella y es muy difícil tracear dónde sucedió el problema. Entonces el random testing jugó un papel importante en varias, no en todas, pero sí en varias de las estructuras. Este es el ejemplo corriente. Fíjense que a diferencia que el anterior, el nodo raíz es este, y noten que ahora este nodo divide el espacio solo en los que son menores que X y los que son mayores, o sea que no hay ninguna línea que coincida acá. Y el segundo, este es el hijo izquierdo, este es el hijo derecho, y así sucesivamente se pueden seguir viendo cuáles son los hijos anidados de estos. Aquí se hizo una búsqueda circular, igualito los nodos encontrados están en blanco. Los nodos que no están en la zona de búsqueda, pero que fueron tocados, están en rojo. Y pareciera, pero ojo, esa es una conclusión muy a priori, que está tocando más nodos que el quad tree. Y eso potencialmente puede tener sentido, porque está dividiendo el espacio en dos, no en cuatro. Entonces es posible que el quad tree esté podando el árbol mucho más que el K de tree. La prueba de fuego, de nuevo, 10.000 nodos. Se encontraron 3.100 nodos, se visitaron 1.100 nodos y se encontraron 2.700 nodos, o sea, es más o menos equivalente al anterior, al del Point Quad Tree. Se encontraron más nodos inclusive y el resultado fueron 2 milisegundos cuando en el anterior fueron 7. Ojo, esas no son medidas realmente contundentes, ¿no? O sea, habría que hacer una prueba de rendimiento mucho más profunda. Bien, otro problema